basato su regole sconosciute e quindi non giudicabili. Come un matto, sì, come un matto. Vetro su vetro. Perché non sono capace di correggere niente. E nessuno se ne deve accorgere. Un segno dipinto su un vetro. Bueno, muchas gracias. Lo que puse ahí en la pantalla, porque me di cuenta de cambiar la computadora, no pude tener la presentación con mi foto, ¿no? Es el abstract de esta charla. Y la idea básicamente es avanzar sobre lo que ustedes están leyendo mientras presento este tema, que es ocuparme de una película que obviamente no forma parte del canon pasoliniano, sino que es una película durante largo tiempo bastante olvidada, si bien circulaba, pero que ha tenido una reconsideración muy intensa en los últimos 10 años aproximadamente, por razones que vamos a ir analizando aquí. Yo voy a adoptar en la presentación una estructura en cierto sentido narrativa, porque tiene que ver con la historia de esta producción, no solamente de su realización, sino la historia posterior, que ha tenido incluso una importante dimensión de reconfiguración en la última década a partir de una experiencia de restauración y de ampliación que ha sido encarada por un cineasta que es Giuseppe Bertolucci y de la Corporación Cinema Ritrovato, de Cineteca de Bolonia, que le ha dado una nueva vida a esta película a partir del año 2008. Voy a leer para que no se me escape de esto, porque es una historia que tiene muchos detalles y que realmente es muy interesante por percibir en todo ese gran reticulado interno que tiene, que creo que al mismo tiempo también nos permite ver una serie de aristas de la figura pasoliniana que abarca en su obra como cineasta, pero también su posición como intelectual crítico, como escritor. Van a ver que confluyen alguna cantidad de cuestiones que hacen a que esta película además ingresa en la categoría que llamamos ensayo cinematográfico. Es la única experiencia pasoliniana con esta intensidad trabajada desde el ángulo de la recuperación de imágenes ajenas y leídas por él, analizadas, comentadas y convertidas en una pieza distinta. Entonces leo. La rabia de Pasolini, 1963, no es precisamente un film fundante de lo que llamamos ensayo cinematográfico. Nunca es ocioso recordar que, aún siendo intermitente, cambiante y hasta elusiva, esta categoría de ensayo cinematográfico ha insistido desde los tiempos del cine silente hasta el presente. Como señala de modo perspicaz José María Catalá, un investigador catalán, el film ensayo consiste en una forma fílmica en la que numerosos practicantes han incursionado desde el periodo del cine mudo sin darse cuenta muchas veces de que estaban poniendo en práctica. El esporádico reconocimiento del ensayo cinematográfico a lo largo de la historia del cine ha sido detectado más bien por diversos críticos y teóricos, pero en algunos cineastas de excepción, entre los que se encuentra Pasolini, esta consideración explícita de sus películas como ensayos, en algunos de sus films, a intentar definir su forma cambiante, su revelación de un pensamiento en el mismo acto de constituirse, ha sido categórica y recurrente. El artista italiano acudió a ella cada vez que, revisando su trayectoria, se refirió al extraño episodio de la rabia. Recordemos que Pasolini comenzó su carrera como cineasta casi a los 40 años, habiendo tenido previamente una trayectoria muy importante como ensayista literario, crítico, teórico, guionista, luego sería dramaturgo. Entonces conocía los ensayos previamente a encarar la experiencia de rabia, pero aquí la vuelca de una manera muy decisiva y muy consciente al cine. O sea, no es fundacional, sino que es una puesta a prueba de la categoría de ensayo dentro del mundo de la apreciación cinematográfica y de los confines entre literatura y el cine. La rabia nació del encargo que formuló al realizador, también es una película por encargo, un pequeño y activo productor cinematográfico y televisivo llamado Gastone Ferranti. Gastone Ferranti puso a disposición de Pasolini una cantidad de películas de cortometraje al modo de noticieros televisivos semanales que había filmado el mismo Ferranti hacia la cámara muchas veces durante más de una década. Entre esos cortos estaba el material remanente del noticiero Mondo Libero, que Ferranti había dirigido durante largo tiempo. También el realizador había contado con los archivos Italia-Unión Soviética, que mostraban aspectos de la relación bilateral y del campo de influencia global de la Unión Soviética en un país como Italia, que tenía el Partido Comunista más activo de la Europa occidental en ese entonces. Ese stock abarcaba casi 90.000 metros de material fílmico. Contenía todo tipo de acontecimientos. Estaban filmados a la manera aséptica de los noticieros de cortometraje televisivos o
o cinematográficos que estaban destinados a la pantalla de cine y a veces tenían algunas bajadas a la pequeña pantalla ya activa en ese momento para mostrar actualidades. Había desfiles, festividades, ceremonias, visitas de celebridades, reportajes sobre fenómenos climáticos, inundaciones, en fin, notas de color. Al respecto destaca Pasolini, leo textual su declaración, decía: una visión tremenda, una serie de cosas desoladoras, una proyección deprimente de la indiferencia internacional, el triunfo de la reacción más banal. En medio de toda esa banalidad de isolación, esas imágenes, de vez en cuando aparecían imágenes bellísimas, la sonrisa de un desconocido, dos ojos con expresión de alegría o de dolor, e interesantes secuencias llenas de significado histórico. Un blanco y negro en general visualmente fascinante, muy profesional. Atraído por esas imágenes, decía Pasolini, pensé en hacer con esas una película, a condición de poder comentarla con versos. Mi ambición era la de inventar un nuevo género cinematográfico, hacer un ensayo ideológico y poético con secuencias nuevas. Pasolini intervino en el mundo de los archivos y produjo una pieza de tal contundencia que cuando la vio Ferranti, por motivos que aún hoy se desconocen, hay varias hipótesis al respecto, tal vez el escándalo ideológico, acaso el intento por aprovechar la ocasión abriendo una polémica espectacular al uso televisivo, repensó el proyecto. Luego de avistar lo que Pasolini compuso en La Moviola y al leer el guión que había hecho de La Rabia a partir de lo que había montado en la Moviola, Ferranti acudió al escritor y periodista Giovannino Guareschi, reconocida figura de la derecha en ese entonces, para elaborar, partiendo de ese cúmulo de imágenes, otra película contrapuesta a la de Pasolini, con su propia mirada y el diagnóstico del mundo contemporáneo propio. Desde ahí, especialmente para los medios, el proyecto quedó como una suerte de función doble con gemelos enfrentados. El combate quedó establecido a partir de ese momento, en términos mediáticos, como el enfrentamiento entre el diablo y el agua bendita. Paso a mostrarles el afiche promocional de La Rabia. Así se promovió La Rabia en la prensa italiana, ¿no? Bueno, La Rabia fue publicitada para la prensa como un verdadero match de box cinematográfico en función doble, pautado en 2 secciones de poco menos de 1 hora cada uno. Para dejar espacio a Guareschi, Pasolini eliminó casi 17 minutos de su versión original. Todo un primer tramo era de la película. La Rabia fue en su momento escasamente proyectada en su estreno. Incidió en esto el hecho de que Guareschi entró en una especie como de colapso financiero, y entró en una especie de limbo. Luego de su estreno fue emitida muy pocas veces por la televisión italiana y quedó ahí esperando. Hasta hace una década era una de las producciones de Pasolini menos atendidas. La situación comenzó a revertirse ante su restauración y relanzamiento por parte del Cinema Ritrovado, Cineteca de Bolonia, y ahí surgió la evidencia. Se trata de una pieza tan extraña como decisiva, que a la vez es cinematográfica e intermedial, y marca el encuentro de poesía y ensayo, cine y literatura, rabia y también amor. El productor Ferranti era un moderado, un liberal centrista de entonces. En su lanzamiento presentó La Rabia no como un match de box, sino intentó matizar. Dice, no, es una película a 4 manos, cuando se habla de un concierto, ¿no? Por ejemplo, a 4 manos. No hubo acuerdo ninguno entre Pasolini y Guareschi. No se veían, no pautaron nada. Ni tampoco hubo disputas durante la realización. Las 2 partes de La Rabia se montaron en instalaciones contiguas de modo independiente. De hecho, cotejando ambas partes es imposible establecer una relación de paridad o de simetría entre los 2 films. El documental de Guareschi responde a los cánones convencionales de un film de repertorio. Eso tiene una crítica muy corrosiva a la izquierda de entonces. En cuanto a la única transformación que hizo Pasolini era esa eliminación del tramo inicial, lo que facilitó también el pase televisivo, porque de hecho las 2 fragmentos quedan ligadas a una emisión de 1 hora con pequeñas interrupciones posibles para la publicidad en el medio. Pasolini no se preocupó demasiado de esa doble existencia de La Rabia en discurso promocional. Más bien dio a entender que la cesión de esa porción de su espacio, la versión de derechas de Guareschi, le permitió que el suyo propio permaneciera. De lo contrario, previendo una existencia solitaria de la realización inicial, tal vez sospechaba que en su extrañeza corría el riesgo de pasar a engrosar la siempre temible lista de las películas invisibles, malditas, olvidadas en una estantería. El caso es que al convocar a Guareschi con su documental de compilación, que fue realizado de esa manera esperada, bastante convencional, con una narración que va tomando las imágenes como evidencia de lo que la narración oral propone, el film ensayo de Pasolini, por un efecto especular,
era ofrecido como una pieza en cierto modo domesticada. Más aún, el otro problema es que se veía primero la versión Pasolini, luego la versión de Guareschi, y Guareschi quedaba con la última palabra, ¿no? O sea, no había réplica posible. Les muestro hace un minuto solito el tráiler de La Rabia, que ahora está recuperado en la edición DVD que contiene como material adicional este lanzamiento. Un unico inconfondibile film, La Rabbia. La rabbia è il risultato della più accesa polemica fra due registi di opposte ideologie. Un muro li ha sempre divisi, un muro non solo ideologico ma anche reale. Così Pasolini ha lavorato senza essere a contatto con Guareschi e Guareschi ha potuto non incontrare Pasolini. Ed ora la parola a Pasolini, l'uomo di sinistra. Stia bene, suo Pierpaolo Pasolini. E questo è Giovannino Guareschi, l'uomo di destra. Egregio Pasolini, io borghese di destra, vedendo un negro scanare un bianco, dico povero bianco. La rabbia darà la possibilità di vedere personaggi e vicende non più con l'occhio esclusivo del sentimento personale, ma con un occhio che analizza le prospettive da sinistra e un altro che le analizza da destra, con l'occhio di Pasolini e con quello di Guareschi. La Rabbia, un film senza precedenti. Apasionante. Bueno, dos ojos, uno de izquierda, uno de derecha. Esto promueve el discurso publicitario, no es lo que uno ve cuando ve La Rabia, porque es una asimetría realmente rotunda. Mientras la versión de Guareschi parece corroborar esta forma publicitaria de marcar todo desde un ojo de derechas, la operación Pasolini es extremadamente distinta. ¿Qué hace aquí Pasolini? Instala poesía, prosa y ensayo a partir de la imagen. Claro, porque ha estado hecha previamente a lo que es esa visión contrapuesta que propone aquí el tráiler. En La Rabia, poesía y prosa articulan un discurso ensayístico que contiene los dos regímenes. Hay imágenes convencionales del cine, hay fotografías, hay obras provenientes de las artes visuales, que un montaje cuestionador articula de modo atípico, desfamiliarizando los estereotipados planos de los noticiarios. Lo que aparece en pantalla y las palabras que interactúan con la experiencia visible diseñan a la vez una estructura que es bella y más que nada perturbadora. Las palabras cercan o amplían el sentido de lo visto y a la vez abren otro campo de combate. La rabia, enunciada del mismo título, convoca una emoción tan patente como difícil de denominar, que pronto se transfiere y se adueña del espectador, un sujeto que a la vez se asoma a cierto tipo de oscura comprensión de algunas razones que yacen en lo visto y oído. A trascender el tradicional film de compilación, en el que la imagen se muestra como elemento probatorio de lo que la palabra propone, en La Rabia el choque de la palabra poética y la prosa que comenta o denuncia hace estallar esas convenciones. Esa particular operación involucra una dimensión radical de montaje. Decíamos Pasolini del montaje de La Rabia: trabajé, textualmente, durante semanas y meses. Fue un trabajo masacrante, porque de la moviola ya es de por sí un trabajo terrible. Lo sufrió en términos casi físicos, a pesar de que estuvo acompañado ahí por algunos asistentes que ahora vamos a comentar, que hicieron de esto una operación extremadamente sofisticada, también a la vez de dolorosa, como planteaba Pasolini de acuerdo a su intervención. Esta operación de ver, de analizar, de montar lo visible y audible constituyó, en la apreciación de George D. Huberman, que dedicó un par de artículos notables y una conferencia a este film, un verdadero acto de lenguaje destinado a quebrar la superficie de normalidad aparente que cundía en Italia, presuntamente satisfecha en la creciente prosperidad de su burguesía, una vez superado el trauma de la guerra y las miserias de posguerra. Del visionado de esa enorme masa de imágenes, Pasolini trajo fragmentos, estos 90.000 metros que le había dado Ferranti, fragmentos que le parecieron sugestivos, los compiló y les extrajo el audio original. En algunos momentos estratégicos los dejó, pero generalmente uno ve que la gran mayoría del metraje de La Rabia no tiene el audio original, sino que va a operar acá un guión que involucra otro tipo de dimensiones. El audio original tenía música, sonido ambiente y comentarios en voice-over, el clásico estilo de noticiario cinematográfico. Los pasajes de imagen y sonido que conservó, ligados a la imagen, adquirieron otro sentido que en el original, cercados o interrogados por el contexto poético y ensayístico del nuevo film. Las imágenes del mundo libre, con sus convenciones de noticiario, fueron montadas con otros fragmentos extraídos de Italia, Unión Soviética, ese otro noticiero bilateral, por decirlo así, esas fotografías, estos libros,
de los que se extrajeron algunas pinturas, y en algunos pasajes estallaba el color en una película toda pensada originalmente en blanco y negro. El color ligado especialmente a algunas imágenes pictóricas, como había pasado en La Ricota, la película previa que ha hecho Pasolini, que era también blanco y negro, en otros momentos tenía un color que involucraba cierto tipo de reminiscencias de elementos pictóricos. Luigi Ficacci, un historiador del arte, destacó que Pasolini, mediante ese procedimiento, se acerca a las imágenes montadas, se deja impactar con ellas, las analiza o medita sobre lo visto. Voluntariamente o no, esto lo hizo con la ayuda de Nino Baraldi, el montaje que era el montajista Sergio Leone, que había montado en ese momento El bueno, el malo y el feo. De pronto, Luis Peñalosa, después montaría El bueno, el malo y el feo. Uno puede ver que aquí hay como una operación de Pasolini como espectador de esas imágenes montadas y puesto a decir algo sobre ello. O sea, de hecho de ser espectador, Pasolini elabora una respuesta en términos de lenguaje poético y ensayístico y las hace ver de otro modo. Lo que surge de La Rabia, es cuestión de entretejido entre imagen y imagen, por un lado, la propia actividad del montaje original, imagen y palabra, y también palabra y palabra. Cada uno de esos elementos rehúsa ser parte orgánica de un conjunto, más bien entrar en una especie de lucha cuerpo a cuerpo con su íntimo contrincante. Está atravesada por muchas tensiones internas, tanto el montaje entre imagen e imagen, imagen y palabra y palabra en el film. Para acentuar esa tensa dimensión dialogal, Pasolini no buscó decir su propio texto con su voz, sino que acudió a dos amigos. Uno fue el escritor Giorgio Bassani. El otro amigo fue el artista plástico Renato Guttuso. Las dos voces que ustedes van a escuchar en La Rabia, que recitan, en el caso de Bassani, los fragmentos en verso del guión, y en el caso de Guttuso, los fragmentos en prosa del guión que se van diciendo, entablan como una dimensión coral. El primero, Bassani, leía los pasajes escritos como poemas, el segundo, los fragmentos en prosa. Entonces, no solamente van a leerse con voces distintas, sino que hay como dos ritmos, dos cuerpos diferentes de voz jugando con la imagen. Bassani le va a dar un tono atento a la materialidad de la palabra poética, al espesor de cada una de las frases de poesía de Pasolini, en el sentido de hasta apelar a esa musicalidad escrita en las partes poéticas, y Guttuso va a tener una cadencia más propicia al comentario, a la denuncia, a lo que uno puede ver ligado a los fragmentos en prosa, como intento de intervenir sobre la imagen con un cierto dictamen que hace hasta una dimensión de urgencia. Entonces la dimensión no solamente funcionan como dos sujetos hablando, sino que entablan, esto lo plantea John Berger, el crítico británico, como un coro griego. No puede influir en el resultado de lo que se nos muestra, sino que cuestionan en lugar de interpretar, observan y dan voz a lo que el espectador puede estar sintiendo, con más o menos incapacidad para expresarlo. Y lo logran porque son conscientes de que el lenguaje, dice Berger, al ser compartido por los actores, el coro y los espectadores, como la vieja tragedia griega, no pertenece a ninguno, sino que es depositario de una antiquísima experiencia común. Pero además de esa doble enunciación sostenida por el plástico Guttuso y el poeta y narrador Bassani, también se deja en La Rabia intervenir en algunos pasajes la voz neutra, profesional estentoria del clásico locutor de los noticieros originales. Una voz, a diferencia del acento pausado del poeta o de la firmeza combativa del pintor, que resulta privada de toda pertenencia a un colectivo moldeado por el intercambio humano. Cercada por el discurso poético y por el comentario político, las voces originales de lo que los italianos llaman speaker, aludiendo a la clásica denominación inglesa de esta profesión, y su presunto grado cero ideológico incorporan en esos pasajes otra dimensión de la alienación, de lo que Pasolini, usando un concepto que era caro en esos momentos, llamaba lo homologado, lo normalizado, lo presuntamente despojado de toda ideología para enmascarar la tremenda dimensión ideológica que la sustenta, ¿no? Entonces, en esta normalización que quedaba expuesta en el speaker original de algunos pasajes escogidos de La Rabia, que quedan ahí estallando entre Bassani y Guttuso, en esa homologación de esa voz también se veía la homologación de lo que Pasolini leía en la cultura italiana de su tiempo. La película fue realizada en pocos meses, luego una ficción por demás inusual que fue La Ricota, como comentábamos antes. Aquí uno puede encontrar que en La Ricota hay un breve fragmento, si no La Ricota lo recordarán, donde Orson Welles está leyendo, el director de la película dentro de la película, un poema de Pasolini que comienza con
Yo soy una fuerza del pasado, ¿no? En el doblaje al italiano de Orson Welles, la voz que se escucha es la de Bassani, justamente. Vemos el cuerpo de Orson Welles, en el doblaje al italiano de la película, la voz es Bassani. ¿De Bassani? No, Bassani, Giorgio Bassani, el autor de la novela de Ferrari. Bassani ya había muerto en ese momento. Estamos hablando de italianos que estamos viendo que muy ligados a esta especie de como interlocución que la película tiene todo el tiempo, ¿no? Giorgio Bassani, escritor importante de Ferrara y al mismo tiempo es un grupo de amigos de Pasolini, estaba en ese momento ya oficiando como actor de doblaje para Pasolini en La Ricotta, ¿no? Pensemos que en el cine italiano el doblaje es un arte extremadamente poderoso que abarcó todo, por ejemplo, el neorrealismo italiano. Es un movimiento cinematográfico atravesado permanentemente por operaciones de doblaje. Las realizaciones eran filmadas sin sonido directo y luego el doblaje convertía la película en realidad audiovisual en la postproducción. La Rabia es interesante, sistematiza esos recursos y también va inaugurando una zona que es extremadamente rica de la producción pasoliniana, donde queda de alguna forma expuesta lo que llamamos en Pasolini la estética de lo inacabado, ¿no? Que forma parte sustancial de su obra, que es lo que él llamó los appunti, las películas hechas como apuntes. Apuntes que comenzaron por apuntes para la búsqueda de locaciones del Evangelio según Mateo, se llama justamente así, la primera experiencia de apuntes, realizada en Palestina entre 1963 y 65, es locaciones en Palestina para el Evangelio según Mateo, y luego va a seguir con apuntes de un film sobre la India, del año 68, y va a terminar con el film llamado Apuntes para una vestida africana, filmada en 1970. En esa serie de apuntes, una forma que realmente bautiza así Pasolini, el ensayo cinematográfico estaba como en el núcleo, apuntando de otra manera a lo que llamamos apunte como esbozo de películas que no han sido realizadas, pero que en formato fílmico están anticipando, comentando y pensando casi como si fuera un guión audiovisual. Películas, algunas que existieron, como el Evangelio según Mateo, y otras que no tuvieron lugar, como por ejemplo apuntes para una vestida africana. La vestida africana no la filmó Pasolini, y sí filmó los apuntes para una vestida africana. Y en tiempos del proyecto inconcluso también de filmar los apuntes, que no llegaron ni siquiera a ser apuntes, y se iban a llamar Apuntes para un poema para el tercer mundo, Pasolini ya pensaba otra estrategia que volvía a poner en el centro de esta experiencia la categoría de ensayo. O sea que en el año 71, ya no habiendo podido filmar los apuntes para un poema del tercer mundo, Pasolini le comentaba a un entrevistador que hizo todo un libro con sus charlas con Pasolini, se llama Jean Duflot, francés, esta necesidad de pensar el ensayo en el seno de su cine, y pensaba sobre el apunte sobre un poema del tercer mundo lo siguiente, leo textual declaración de Pasolini. Le decía a Duflot: es un proyecto que no he abandonado del todo, que incluso me sigue interesando, pero todavía no sé muy bien bajo qué forma lo llevaré a cabo. ¿Por qué no ha salido adelante con la forma que reservaba al principio? Este apunte sobre un poema sobre el tercer mundo. Dice: es un tiempo simple y complicado. Yo habría debido rodar este film en varios países del tercer mundo, en África, en la India, en América Latina, en los países árabes. El proyecto preveía incluso un rodaje en los guetos negros de América del Norte. Era por lo tanto una especie de documental, de ensayo. Solamente podía imaginarlo bajo esa forma. Volviendo al tiempo de La Ricotta, esto lo planteaba Pasolini en el 71, volviendo al tiempo de La Ricotta y de La Rabia, Pasolini había desplegado simultáneamente a esos momentos muy intensos de la realización una serie de intervenciones mediáticas muy pero muy incisivas y muy virulentas al estado del capitalismo de entonces. Decía cuya capacidad de producción se había orientado al financiamiento de la sociedad de consumo y a una normalización que iba anestesiando poblaciones enteras, masas, reduciendo el espacio político por la promoción de una falsa ilusión de bienestar. Pasolini enfocaba su disección del neocapitalismo en el vocabulario político de entonces, en el emblemático poder de la televisión sobre un pueblo adormecido, y apuntaba específicamente al caso de Italia. Lo que intentaba decir, explicaba Pasolini, leo textual, es una cosa algo confusa, una idea todavía irracional que está presente en toda mi obra de esos años. Es la idea de una nueva prehistoria. El acceso no a una barbarie, sino a una nueva dimensión prehistórica. Dentro de un entorno crecientemente opresivo, apenas disfrazado de un bienestar que se postulaba como obligatorio, Pasolini no dejaba de alzar su voz.
En una difundida entrevista con Alberto Orbacino, sostenida en 1963, el mismo año de la rabia, declaraba que Italia le aparecía un tugurio cuyos propietarios habían comprado un televisor, y de quienes, cuando los vecinos veían la antena en el techo de la casa, repetían: son ricos, están bien. Se tiene la figura, es muy tremenda, ¿no? Es pensar algo que ligado incluso a la imagen de la antena televisiva y la televisión como elemento que empezaba a aglomerar las conciencias de ese momento. El bienestar se basaba en esa ilusión y en esa anestesia e ilusión al mismo tiempo. A inicios de los años 60, Pasolini oficiaba como personaje tan solicitado como incómodo y hasta irritativo en el ámbito mediático de su país. La ricota había sido denunciada meses antes de la aparición de este film por su presunta agresión a la fe católica. A la rabia, pese al intento de neutralizarla mediante la intervención de una mirada opuesta desde la derecha, le esperaba un largo periodo de ostracismo, casi al borde del olvido. Y fueron décadas enteras. Decíamos, a comienzos del siglo XXI, esta presencia de rabia empieza a virar y empieza a tener otro tipo de lugar dentro de lo que es la filmografía e incluso la reconsideración de la figura de Pasolini. La Fundación Pier Paolo Pasolini primero estuvo activa en Roma, empezó luego de la muerte de Pasolini a compilar sus intervenciones y a promover sus publicaciones. La obra literaria de Pasolini realmente es impresionante y al mismo tiempo estaba muy dispersa porque además las intervenciones mediáticas han sido muy abundantes. Luego fue trasladada a la Cineteca de Bolonia y a inicio de este siglo se dieron pasos decisivos a la recuperación de buena parte de estas piezas dispersas. Y esta obra, La rabia, fue justamente sujeto a una verdadera operación de rescate. Giuseppe Bertolucci, hermano de Bernardo Bertolucci, a instancia de un actor, que fue Tati Sanguinetti, recurrió al guión original que había elaborado Pasolini, que se pudo recuperar, el guión de la versión larga, de 67 minutos. Incluía los pasajes relativos a todo ese tramo inicial de montaje que se había perdido. De hecho, la película había perdido la parte esa que descartó Pasolini y quedó únicamente el guión original. ¿Qué hizo Giuseppe Bertolucci? Una operación realmente épica. Revisó de vuelta todos los archivos Ferranti y a partir de instancias del guión original que daban algunas pistas de qué podía estar hablando o sobre qué podía estar versificando, localizaron algunos de los fragmentos hipotéticamente que podían haber intervenido en esa parte de imágenes hoy perdidas. El resultado se presentó en el año 2008 en el Festival de Venecia y se tituló La rabia di Pasolini, hipótesis de reconstrucción de la parte original inédita. Claro, no es una recuperación de la obra original, sino que implica 17 minutos de hipótesis a partir de imágenes que se presume podían estar en el lugar de lo perdido. Bertolucci lo llama su simulación, no fue una recuperación, sino fue una simulación del segmento perdido. Recuperan la poesía y la prosa escrita del cineasta, eso sí fue textual, mediante un método a dos voces, similar de la versión del 63, y luego esas secuencias iniciales aprovecharon y restauraron todo el resto de La rabia, tal cual había sido originalmente presentada en el año 63, más la versión obviamente de La rabia de Guareschi. Se hizo una edición DVD y se presentaron con una gran novedad al mismo tiempo, que es la recuperación de los planos a color, que durante muchos años habían estado completamente perdidos porque se veían copiadas todo en blanco y negro de lo que había sido original los fragmentos de color. Esos breves planos de color que habían sido perdidos durante décadas enteras en las copias que circulaban a nivel internacional, volvieron a estallar ante las miradas de los espectadores. Justamente en algunos momentos, por ejemplo, cuando Pasolini muestra obras plásticas, por ejemplo, cuando Pasolini contrasta la crítica del realismo socialista con el estallido formal y cromático, las obras plásticas que planteaban un laboratorio expresivo a la par de sus aspiraciones revolucionarias, una revolución artística a la par de una revolución política. Al evocar los logros de La rabia, Pasolini destacaba que cuanto más se había acercado a su intención de realizar un ensayo en cine, era dentro del film, justamente en un tramo cerca del final que le dedica a Marilyn Monroe, que en ese momento había muerto poco antes, un año antes. Es un canto fúnebre. Ella había muerto un año antes y Pasolini elabora un poema sobre Marilyn Monroe que da tono y forma al pasaje más extraño e intenso de la obra. Sus escasos minutos son cercanos al tramo final,
En el tramo final hay una evocación de la proeza espacial de Yuri Gagarin, el primer astronauta soviético que accede al cosmos, y donde Pasolini hace una suerte de monólogo imaginario enunciado por Gagarin, expresado desde las alturas de la estratosfera, ¿no? Entonces ahí habla de la hermandad de los hombres, una hermandad bien rara, porque es una hermandad pensada solamente desde una cápsula espacial, vista la Tierra desde ahí arriba. Cuestión de distancias. Ahora, la distancia con Marilyn es estrecha, íntima. Con Marilyn la relación es inesperadamente tierna y desgarradora. La belleza y la muerte de la actriz inscripta en la rabia a partir de algunas de sus innumerables fotos de estudio y fotos de su álbum familiar también, no de sus películas, suscitan en el guión de Pasolini un tono elegíaco, que es aquel propio de ese tipo de poemas funerarios que los franceses llaman tombeau, un poema funerario que evidentemente la película en ese momento impone. Y Bassani la enuncia porque es un poema justamente con sentidas iteraciones. Marilyn es evocada como una belleza inocente, sometida a la reificación que la instala como mercancía en el mercado erótico. De manera inesperada, el cuerpo de Marilyn, algunas explosiones atómicas, hay algunos planos que vienen de pruebas nucleares de los años 50 y algunos desfiles de la Pasión, algunos desfiles típicos de la Pasión de Cristo de algunas Semanas Santas, por orientar una extraña relación de montaje en términos de correspondencias extremadamente oscuras. En una de las entrevistas que acompañan la edición de La rabia di Pasolini, que se editó en DVD con mucho material adicional, entrevistas a especialistas, amigos de Pasolini, actores, actrices, etc., el historiador de arte Luigi Ficacci destacó cómo en su tratamiento de Marilyn Monroe, Pasolini desmonta el mito erótico y reclama una ternura que busca establecer con su sufrimiento una desgarrada piedad que eleva a Marilyn al plano del personaje trágico. El cineasta llora al ser humano, lo restituye en su fragilidad, hace que su sufrimiento sea también el sufrimiento de todos. De la manera más intensa entre los muchos potentes pasajes de la rabia, la poesía realizada por un emocionado Bassani se eleva de su íntima relación con el impacto de una experiencia visual arrasadora. Vemos, son 5 minutos nada más, el fragmento de Marilyn Monroe en La rabia. A ver si podemos ver aquí. Ah, no, este no porque no tiene subtítulo. Vamos a ver aquí. Perdón. Semplice fuoco attitudine memoria. Sui salari Perdón, estamos buscando justamente. le popolazioni hanno scrivo il tuo nome, libertà. Gioia dopo gioia, vittoria dopo vittoria. Gente di colore, l'Algeria è restituita alla storia. Gente di colore, vive i giorni più belli della vita. Mai luce negli occhi sarà più pura, mai gesti di felicità più cari. Gente di colore, sono i giorni della vittoria di tutti i partigiani del mondo. Está hablando de otra cosa. Vean cómo irrumpe en este contexto Marilyn. En 10 segundos más o menos. Gioia, ma quanto inestinguibile terrore. In 1000 parti del mondo e nella nostra memoria. In 1000 parti dell'anima la guerra non è cessata. Anche se non vogliamo ricordare, la guerra è un terrore che non vuole finire nell'animo, nel mondo. Casi como si Marilyn mirara eso. E del mondo futuro era rimasta solo la bellezza. E tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro i fratelli più grandi e ride e piange con loro per imitarli, tu, sorellina più piccola, quella bellezza l'avevi addosso umilmente e la tua anima di figlia di piccola gente non ha mai saputo di averla, perché altrimenti non sarebbe stata bellezza. Il mondo te l'ha insegnata, così la tua bellezza divenne sua.
del pauroso mondo antico e del pauroso mondo futuro, era rimasta solo la bellezza e tu te la sei portata dietro come un sorriso obbediente. L'obbedienza richiede troppe lacrime inghiottite, il darsi agli altri troppi allegri sguardi che chiedono la loro pietà. Così ti sei portata via la tua bellezza, sparì come un pulviscolo d'oro. Dello stupido mondo antico e del feroce mondo futuro era rimasta una bellezza che non si vergognava di alludere ai piccoli seni di sorellina, al piccolo ventre così facilmente nudo. E per questo era bellezza. La stessa che hanno le dolci ragazze del tuo mondo, le figlie dei commercianti vincitrici ai concorsi a Miami o a Londra. Sparì come una colombella d'oro. Il mondo te l'ha insegnata e così la tua bellezza non fu più bellezza, ma tu continuavi a essere bambina, sciocca come l'antichità, crudele come il futuro. E fra te e la tua bellezza posseduta dal potere si mise tutta la stupidità e la crudeltà del presente. La portavi sempre dietro come un sorriso tra le lacrime, impudica per passività, indecente per obbedienza. Sparì come una bianca colomba d'oro. La tua bellezza sopravvissuta dal mondo antico, richiesta dal mondo futuro, posseduta dal mondo presente, divenne un male mortale. Ora i fratelli maggiori finalmente si voltano, smettono per un momento i loro maledetti giochi, escono dalla loro inesorabile distrazione e si chiedono: è possibile che Marilyn, la piccola Marilyn, ci abbia indicato la strada? Ora sei tu, quella che non conta nulla, poverina, col suo sorriso. Sei tu la prima, oltre le porte del mondo, abbandonato al suo destino di morte. Bueno, difícil decir algo, ¿no? Con los hongos nucleares que cierran el fragmento de Marilyn. Es una situación realmente así, muy perturbadora, porque realmente uno ve que estos fragmentos quedan trabajando en la cabeza de todos nosotros. De pronto, más allá de lo visto y lo dicho, hay una operación de montaje que se sigue traspasando a nosotros como montajistas a posteriori de lo que acabamos de ver, ¿no? Y bueno, cierro. La rabia de Pasolini conserva intacta hasta hoy su dimensión de pieza crítica, más perturbadora que polémica. No es un filme espectacular, ni produce la recepción escandalizada de otras películas de Pasolini, más bien despierta un curioso efecto de incomodidad de un espectador descolocado, que asiste a sus voces en fricción y se ve llevado a discutir largamente sus ideas en conflicto, sus figuras retóricas, entre las cuales no por casualidad destaca el oxímoron, ¿no? Esa figura retórica que se muerde la cola, y sus procedimientos persuasivos, con una mezcla de emociones, iluminaciones parciales y no pocas perplejidades. La rabia también se asienta en sus zonas de oscuridad, hasta produce eventuales pero inequívocos efectos de malestar a lo largo de su metraje. Su objeto no es adular al espectador con la complicidad de los sentimientos compartidos, sino desplazarlo hacia una percepción intensificada y un alerta crítico difícil de sostener permanentemente. No hay ahí ningún refugio sino la conciencia, solo la conciencia de la intemperie que avanza. La rabia pasoliniana se dirige hacia un enemigo con el que entabla un combate extremo y sin cuartel. El hombre homologado, el hombre normalizado, desde el homo qualunque, dispuesto a sostener abiertamente su fascismo ordinario, hasta el ciudadano tibio que localiza su idea del bien en el conjunto creciente de bienes que le promete la sociedad de consumo.
Este filme ensayo de Pasolini se erige desde el año 1963 como diagnóstico visionario y oscuro, pronóstico de un entorno espectacular que más de medio siglo después continúa reclutando a lo largo del planeta entero, en las propias palabras de Pasolini, cada vez más millones de candidatos para la muerte del alma. Solamente eso, gracias.